señoras y señores. La mesa de perspectiva en este lunes 16 de octubre de 2017, feriado laborable, traslado del feriado del 12 de octubre, ¿no? Aquí estamos con Casilda Echevarría, buen día. Hola, buen día. Gabriel Mazarovich, muy buenos días. Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Por qué estás distraído? ¿Qué mirás? Estaba viendo ahí una inundación. Pero... ¿Y venir tú? Buen día. Todo bien, ¿no? Todo bien. Empezamos entonces. ¿Qué nos está pasando? Solicitamos cordura, tolerancia y paz. ¿A quién pertenece esta expresión? Al alcalde del municipio B, Carlos Varela, luego de que el sábado de madrugada, por segunda vez en la semana, apareciera grafiteado el memorial del Holocausto con frases agraviantes hacia la comunidad judía. Solo murieron 300.000 judíos de tifus. Las cámaras son falsas. El holocausto al pueblo judío es la mentira más grande de la historia. Fueron algunas de las frases que fueron colocadas en el monumento en esta ocasión. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, expresó el domingo a través de Twitter que la situación es un ataque contra todos los uruguayos amantes de la paz. Daniel Martínez, el intendente, también se pronunció sobre el tema. Aseguró que la comuna tomó medidas para que no vuelva a ocurrir algo así. Se repite la vandalización, volvimos a limpiar. Enoja y duele este tipo de ataques. Ya pusimos inspección en el lugar, agregó el jefe comunal. ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo han visto esta segunda situación de este estilo? ¿Quién va? Bueno, a mí me preocupa muchísimo, primero porque quien hace esas declaraciones o es un total ignorante o lo hace como una provocación hacia el pueblo. En segundo lugar, porque notamos que ese ataque a ciertos grupos, no importa si es a los judíos, a quién, es un ataque a la sociedad entera. Porque nosotros, la mayoría de la sociedad democrática y republicana, lo que quiere es vivir en paz. Y justamente en tiempos que hablamos tanto de inmigraciones, cuando estamos hablando de una inmigración masiva de hace muchísimos años, gente totalmente integrada a la sociedad nacional, entonces encuentro absolutamente un ataque a todos nosotros, que se ataque a un grupo étnico o como le queramos llamar, de ninguna manera. Y además la burrada de las cosas que se expresan, ¿no? Así que, en definitiva, repudio totalmente el acto vandálico, pero además me preocupa porque es como un principio de una actitud muy agresiva que hacía tiempo que no veíamos en el país. Gabriel. Bueno, yo primero el repudio hacia esta acción. Sin duda, además, son cosas que en ese mundo virtual, anónimo y que permite todo, se ven muy seguido. Hasta ahora eran páginas web, entonces decían que no pasaba nada. Fueron a los Girasoles, provocaron. Los Girasoles, ese bar en el centro de Montevideo, donde hace pocos días hubo un incidente, ¿no? Sí, la justicia, no, a pesar de que tenían cuadros de Rudolf Hess, hacían sesiones espiritistas a favor de Hitler y tenían esvásticas tatuadas en todo el cuerpo, no encontró conexión neonazi con los que provocaron en los Girasoles. Hacen pintadas en el de Zika, reivindicando a los nazis y a la JUP, pintan con esvásticas varios locales del Partido Comunista y ahora hacen esto en el Holocausto. Obviamente las afirmaciones históricas son una barbarie, pero creo que estamos ante grupos que no solo promulgan sus ideas, sino que actúan, cada vez se envalentonan más. Y creo que la respuesta de la sociedad en general tiene que ser enérgica, repudiando estos actos terribles, que son contra la comunidad judía, pero que son contra todo el mundo. El repudio existe, el repudio me parece que es bastante claro. Sí. Lo que queda pendiente es quiénes son, sí. Sí. Por qué insisten con estas provocaciones y sobre todo cómo se las evita para el futuro, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta. Obviamente adhiero totalmente a lo que acaban de decir y a decir que esto no es un problema de la colectividad judía en Uruguay, es un problema de todos los uruguayos que tienen un pequeño cáncer ahí que cada tanto aflora con unos lunares complicados y que hay que sacar. Y por lo pronto tratar de entender la psicología de este puñado
pequeño de personas que logran este altísimo impacto en la opinión pública a través de la difusión de las fotos de esos grafitis negacionistas de lo que fue el Holocausto, y tratar de entender la psicología de por qué en Uruguay hay reminiscencias de eso, ¿no? de ese negacionismo, de esa posición histórica negando lo que fue el Holocausto del pueblo judío. Y yo vuelvo a recomendar que a los oyentes que vean una película alemana que se llama Somos jóvenes, somos fuertes, que narra la historia de un pequeño grupo de jóvenes que están desempleados en la ex Alemania del Este y que empiezan a encontrar en el pasado relacionado con Hitler y con el nazismo una suerte de representación o cobija o sentido, y terminan generando una brutal represión y ataque a unos inmigrantes que en este caso no eran judíos, eran vietnamitas y turcos, incendiando unos apartamentos donde ellos vivían. Lo interesante de esa película es que permite entender la psicología que motiva a un grupo de chicos de 20 años totalmente con una identidad personal muy baja, con una estima personal por el piso, donde a través de la unión de esas sensibilidades totalmente vulnerables encuentran una fortaleza para provocar y hacer este tipo de desmanes. Con lo cual me parece que, entendiendo la psicología de lo que puede haber atrás de esto, se puede iniciar acciones para tratar de, obviamente, condenarlos, contenerlos y meterlos presos, o ayudarlos a pensar la cosa de otra manera, ¿no? Hay un mensaje de los que llegan de la audiencia que está bueno para seguir, digamos, picaneando esta discusión. Pregunta Raúl de la Palmita: no entiendo por qué promocionan tanto estos hechos. ¿No sería mejor simplemente borrar esas estupideces, pero al mismo tiempo ignorarlas? De ninguna manera. ¿Por qué las difundimos? De este modo nos enteramos muchos más. Sí. ¿Puedo opinar sobre A ver, punto? va a venir. No hablé todavía. No, yo tengo una postura un poco diferente en este asunto. Es decir, yo descompongo esto en dos cosas. Esta conducta tiene un aspecto que es transgresor, que es una falta, es decir, grafitear un monumento público es una falta. Ahora, es una falta muy común, está lleno, todos los monumentos tienen inscripciones o cosas. Y lo otro es el contenido, es decir, el poner en duda la veracidad de un hecho como es el Holocausto judío. Yo digo, el negacionismo de los hechos, de las versiones oficiales sobre muchas cosas es lo más habitual. Hay gente que cree que no se llegó a la luna, hay gente que cree que no hubo 30.000 muertos durante la dictadura, que discute que haya habido 30.000 muertos, y hay gente que discute que el Holocausto judío sea cierto, y otros niegan el Holocausto armenio. Digo, es decir, toda afirmación conlleva su negación. Yo lo que me pregunto es si ¿por qué? Es decir, la conjunción de los dos hechos, es decir, el grafitear un edificio, un monumento público, y poner ahí consignas que niegan la verdad oficial sobre el fenómeno del Holocausto, genera este escándalo público. Yo creo que donde nos estamos equivocando como sociedad es en el imponer una verdad oficial que no se puede discutir, sea lo que sea. Porque fortalece a la versión negacionista. Es decir, yo estoy sorprendido del desarrollo que tienen ciertas ideas a nivel popular, y como es una verdad a la que no se le permite expresarse, es decir, se considera poco menos que delictivo poner en duda, en este caso el Holocausto judío. Yo pienso que lo más saludable para la versión que la colectividad judía da sobre su historia es que discutan ese hecho, que demuestren y que permitan que las voces discrepantes se expresen, porque es lo que permite, quien tiene razón puede perfectamente demostrar que los hechos fueron así. Me parece que esta actitud de prohibicionismo, es decir, de prohibir el cuestionamiento de esa verdad, genera que bajo cuerda, bajo la superficie, cosa que es difícil de medir, se desarrolle una versión digamos, que contesta, que niega esos hechos y con la que nadie discute. Entonces se desarrolla bajo cuerda. Un día después uno se encuentra cosas, un poco lo que planteaba Daniel, una verdad, es decir, una versión sobre la verdad que es reprimida, se fortalece, se desarrolla, y uno no puede medir hasta dónde, ni puede discutirla.
Entonces, me pregunto si no nos estamos como equivocando como sociedad. Digo, esto desde el punto de vista jurídico, sí, es una transgresión en cuanto escriben un monumento público. Ahora, lo otro es una verdad que debería discutirse públicamente. Es decir, si la versión oficial es cierta, tiene que poder perfectamente salir airosa de cualquier negacionismo. Pero eso en términos prácticos, entiendo lo que decís, pero en términos prácticos, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, en que la Intendencia de Montevideo, en este caso, o el Gobierno Nacional, organiza un foro en el que participan representantes de la colectividad judía y negacionistas para debatir esto. No, yo creo que el reaccionar como si esto fuese, como si el escribir ese graffiti que con ese contenido en el monumento fuese un atentado a los derechos humanos, me parece equivocado, porque es magnífica. Voy un poco en la línea que va, es decir, un poco lo que decía el oyente es cierto, es decir, el magnificar esto, convertirlo en un delito de lesa humanidad, el escribir una idea. Lo incorrecto es dónde lo escribieron. Y me parece que en ese sentido lo que hay que hacer es limpiarlo y si acaso ponerle guardia al monumento para que no se haga de nuevo. Ahora, la idea que está, lo que molesta es lo que se escribió, es decir, la negación de una versión histórica de los hechos. Bueno, esa versión es la que hay que discutir, a la que se destruye discutiendo, porque si no, ¿qué nos diferencia del fascismo? Sigue ahora. ¿Me explico? O del nazismo. A mí lo que me preocupa no es el negacionismo del Holocausto, porque además es un hecho histórico innegable, o sea que no, ni siquiera voy a eso. Lo que sí me parece es que ese ataque a determinado monumento en especial y con esas características lo que demuestra es como un odio subyacente hacia un grupo étnico. Y eso es lo que yo resalto. Hoy es contra esto, mañana contra los trans, pasado contra los sirios y así sucesivamente. Lo que me parece es que esto es un ataque a la sociedad uruguaya en ese sentido, que transmite un odio hacia un grupo social. Está bien, esa es otra lectura complementaria bueno, de la tuya, Wenir. No es solamente el tema de discutir o no un hecho, sino la carga que tiene de detrás una campaña. Pero los textos que se han conocido no eran agraviantes, no decían nada sobre la etnia, por lo menos los que yo conocí, sino que decían que era falso la versión. ¿Qué te parece? No, pero ¿qué te parece? No, pero cualquiera una cosa de que nosotros yo diga. Tiene amigos judíos y sabe lo que fue a su abuelo, a su tío abuelo, pero no sé qué. No lo dudo. Es doloroso, no es ofensivo, es doloroso. Está bien. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si tú pretendes impedir que una versión sobre los hechos se difunda. No, perdóname. Tú decís que simplemente pero no digas tú decís, porque yo no digo eso. No, pero tú afirmaste recién que poner en duda esa versión es doloroso, lo cual yo comprendo que es doloroso. Pero me parece que las verdades deben afirmarse discutiendo aún contra las mentiras. Bueno, okay. Y no negando o no permitiendo que se diga una versión de. Pero espera, déjame contestarle. Yo no niego en absoluto que las cosas se discutan, de ninguna manera. Yo lo que digo es que esta forma de discutir no es discutir sobre el fondo en absoluto. Es nada más que agraviar. Ese es mi punto de vista. Pero ¿qué es la forma? El haberlo hecho con un grafiti en un monumento público, sí, no tengo duda que no es la forma de plantear el cuestionamiento. Y negando. Pero reaccionar diciendo que el decir eso es un delito en sí, me parece diferente. Bueno, pero está claro que la persona que hizo esos grafitis y que luego que los borraron los volvió, está logrando su objetivo, es que la sociedad hable de lo que está planteando Wenir, ¿no? O sea, que plantee el tema del negacionismo arriba de la mesa. Pero todos nosotros que conocemos, tengo muchísimos amigos judíos, el dolor que trae lo que sucedió en los campos de concentración, es obvio que hay por indirecta una remover y un poco burlarse Exacto. de una herida de una comunidad que integra el Uruguay, ¿no? Así que en ese sentido creo que quienes hicieron ese graffiti logran su objetivo, que la sociedad uruguaya hable de eso. Y esto es imposible a mi juicio, o sea, cortarlo o aislarlo de un poco lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, hay un informe en el País de los Domingos, el periodista Carlos Tapia del País, que está en Berlín,
donde él narra, ¿no? O sea, 14%, 13 y pico por ciento de votos que sacó la ultraderecha alemana, entre los cuales hay varios células, y grupos dentro de ese partido que bueno, profesan la ideología neonazi, ¿no? Que tiene que ver con ese cimbronazo que está sintiendo la civilización occidental y más bien Europa a través de este flujo de inmigrantes desmedido que está entrando por todos lados, ilegales, no legales, y cambiando los equilibrios de las sociedades. Y bueno, y empiezan este tipo de situaciones. Entonces es imposible no asociar lo que pasó acá en Uruguay con eso que está pasando en todo el mundo. Lo que a mí me llama raro que pase en Uruguay, ¿no? Pero por otro lado también, acá en esta misma mesa, contigo, Venir, hemos hablado de lo que pasó en Paysandú, hemos hablado de creo que es un médico de la colectividad judía que se puso a investigar, él por las de él, a bucear internet y encontró varias pequeñas células neonazis discutiendo este tipo de temas. Y en la nota de Carlos Tapia, que recomiendo, hablaban de que en Alemania también en Berlín hay un monumento al Holocausto, un recordatorio, y cómo lo hicieron, o sea, que también lo grafiteaban. Y al final lo pintaron con protectosil, que es algo que el graffiti se diluye rápidamente, con lo cual nadie puede grafitear el monumento. Pero la intención de cuestionar esto existe. Sí. Yo lo que estoy sosteniendo es que nos equivocamos en la forma que estamos reaccionando frente a este fenómeno del nazismo o del fascismo, del neonazismo o del neofascismo que está creciendo en el mundo. En el sentido de que para quienes somos convencidos de defensores de la democracia, el arma fundamental es la libertad de expresión. Es decir, estas ideologías se deben destruir, no negando que se expresen, sino destruyéndolas en el debate público. Y me parece que se está incurriendo en una reacción que nos coloca al mismo nivel que esas ideologías, que es la de sostener que es prácticamente un delito afirmar ciertas cosas, por la razón que sea. Me parece que el crecimiento que están teniendo esas ideologías de ultraderecha en Europa es fruto de una actitud, en el fondo, habilitante del sistema político, que en cuanto proscribe ciertas ideas, impide que se expresen, las declara poco menos que delictivas, las fortalece. Gabriel. Porque la disidencia después las toma como bandera. Me parece que ese es el error que se está cometiendo. Yo tratando de ser breve, creo que acá hay varias puntas, ¿no? Una, el tema de la difusión o no. Yo contaba, no voy a decir los protagonistas porque me parece que no corresponde, pero nosotros cuando llamamos a solidarizarnos con la situación de la primera agresión, recibimos un mensaje en el sentido de no publicar las fotos, porque la tesis de publicar las fotos es que favorece el contagio y que se reproducen las acciones en torno a eso. Esa es una actitud discutible para hacerlo, pero que también está planteada en ese territorio, y además a veces pasa así, efectivamente pasa así, aunque ahora todo el fenómeno de las redes sociales relativiza mucho lo que vos hagas o no hagas con la foto y cómo se reproduce y cómo no se da. Y está claro que quien sacó la foto y la condenó no tenía ninguna intención de favorecer el hecho, sino de condenarlo. Eso digo para segunda cosa. Segunda cosa, cuando yo hablaba de que se envalentonan, tiene que ver con que hay exactamente en eso. Estamos hablando de una posición ideológica y política que disputó la presidencia por poquito en Austria, que disputó la presidencia por poquito en Holanda, que disputó la presidencia en Francia, que ingresó al Parlamento en Alemania. O sea, no estamos hablando de una cosa que está pasando, y que fue ideología dominante de los peores cuadros de torturadores en la dictadura acá. Porque Paulos era nazi, tenía un cuadro colgado de Hitler en el despacho donde llevaba después a la gente a torturar. Y era la gente que fue la que... Y Videla era nazi, no era solo un y Pinochet le ponía a su ejército la imitación de los... Videla era un católico ultramontano, no era nazi. Y también defendía... Y ponía los uniformes del ejército chileno, imitaban los uniformes de los nazis. Entonces, fue una ideología que tuvo una expresión práctica en América Latina, muy complicada, en Uruguay también,
Entonces, yo entiendo lo de venir, entiendo el debate y creo que además es cierto lo que se dice el negacionismo, ¿no? Tenemos al vicepresidente de Estados Unidos que niega la evolución, por ejemplo, ¿no? Pero lo que a mí me parece que tenemos varias puntas acá. ¿Cómo abordar esto sin fortalecerlo? Pero yo creo que es necesario abordarlo, porque si no, ¿cómo das el debate si no lo das? ¿No? Es muy complicado. Pero hay que darlo. Si claro, no por eso. Pero hay gente que dice, como el oyente, y otros con razón que te reclaman que no demos mucho las fotos. ¿No? Hay todas esas posiciones pero planteadas. No se trata de la foto, se trata. Porque el hecho de escribir un monumento es una transgresión. El problema es si las ideas que afirman se puede discutir o no. Yo creo que con las ideologías autoritarias hay que ser durísimo en los actos. Es decir, cualquier acto de violencia debe ser durísimamente reprimido, pero no porque sea nazi o fascista, sino porque es un delito. En cambio, las ideas tienen que poder ser discutidas, porque si no pasa lo que está pasando en Europa. Sí. Pero son la respuesta de la rebeldía, se expresa a través de esas ideas reprimidas. Ok, Onir, pero llevándolo al extremo, ponemos una línea directa a la pureza de lo que tú estás planteando en cuanto a filosofía conceptual, política. Y ahí está, me parece, la trampa, que me parece que tu argumento un poco se cae. O sea, ¿quién va a ir a Canal 12, acá, a Emiliano, a defenderte que se negó el holocausto judío? O sea, ¿quién va a dar la cara para defender la posición de los que anónimamente grafitean en el holocausto? Pero hay gente, libertad de se esconde en el anonimato. No, hay gente que está dispuesta a decir públicamente esas cosas. Hay gente que estaría dispuesta a defenderlo, pero no lo creo dice, yo. O sea, no aparece. Bueno, pero si no van y cobardemente grafitean algo que significa mucho. No aparecen porque no se los permite. ¿no? Hay planteos de la audiencia en todos los sentidos. Muy movilizados por lo que ha dicho Venir. Por ejemplo, Angélica indica, me parece que Sartú es muy inocente. Los neonazis saben la verdad, no les importa repetir las mentiras hasta que se transformen en verdades, como proclamaba el nazismo. Los nazis no se convencen, dice. Otro pregunta, ¿la versión Sartú conduce a que haya que darle medio de comunicación a los nazis? ¿Haya que darle un medio de difusión? ¿Una radio, por ejemplo, canal de televisión? Yo lo que le pregunto a los oyentes es, ¿qué haría un nazi? ¿Qué haría un nazi si yo quisiera predicar la democracia y la libertad de expresión? Un nazi, un comunista. ¿Qué haría? No me permitiría un espacio, ¿no? No me permitiría expresarlo. Bien. Esa es la respuesta. Es decir, ¿qué hace un nazi? Te impide expresar. Te declara prohibido. Eso es un error. Esa es una conducta que legitima la barbarie del otro lado. Nosotros, si somos superiores, es porque podemos permitir la libertad de expresión. Cualquier totalitarismo de derecha o de izquierda, fascismo, comunismo, cualquier otro que se te ocurra, todos te van a prohibir. Nosotros, yo en particular no voy a hablar por nadie, yo soy democrática y republicana. Ahora, eso no quiere decir que avale el totalitarismo y mucho menos este totalitarismo que va cobardemente a atacar sectores de la sociedad, porque eso va en contra de lo que es el fundamento mismo de la democracia, que es el vivir en comunidades pacíficas, aceptando las minorías de todo tipo. Y por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que tenga que haber una discusión sobre el holocausto, porque si nadie lo plantea, ¿por qué va a haber nadie lo plantea? ¿Lo plantean? No, señor. Mirá las redes sociales. Fíjate, nadie lo plantea. No es cierto. Hay sitios, enorme cantidad de sitios donde esas ideas se difunden sin debate. Y las ideas que no son debatidas son una cosa peligrosas. Es libertad y otra libertinaje. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Videla y Franco estarían de acuerdo contigo. Sí. ¿Y tú? ¿Que no querés reconocer las acciones de los nazis? ¿Estás del lado de los nazis? ¿Cómo que no estoy Obvio, estás del lado de los nazis. Te voy a decir una cosa. Tengo dos imbéciles que dijeron eso en un medio de comunicación. Hay dos individuos que dijeron esa estupidez en un medio de comunicación, a la que les voy a contestar, debidamente. Entonces te digo, no digas esa cosa porque eso es realmente ofensivo. Yo soy un individuo, yo no estoy del lado de los nazis ni tengo nada que ver con los nazis. Toda mi vida es una negación del sistema nazi. Justamente porque defiendo la libertad de expresión y porque creo que las ideas autoritarias deben discutirse
para demostrar su autoritarismo y su falsedad es que defiendo lo que defiendo. Claro. Lo que no se puede Perfecto. admitir son hechos de violencia. ¿tá? No, pero- Hechos de Ya violencia está ahí. nunca. Hay que ser durísimo en la represión está de los ¿Qué es claro, lo que ha ya sido está esto del claro. holocausto? No de las ideas. Lo Vamos que ha sido cerrando. este grafiti es un hecho de violencia. Vamos cerrando, si Resumiendo podemos, lo de porque el venir. tema es enorme. ¿Por No, dónde vas pero- tú, Gabriel? pero- No, Esa es la falta. Claro, ahí esa es va. la falta. Y hay que sancionar la falta de escribir en monumentos. No, No, yo no de lo que dicen. Con menos, yo entiendo lo que, pero vuelvo, es un tema para discutir otra vez que me encantaría. Yo quiero aclarar que los comunistas no tenemos absolutamente nada que ver con los nazis. Y que yo he pasado mi vida combatiendo a los nazis, que a estos señores sí los veo muy democráticamente, los voy a seguir enfrentando como los enfrenté toda mi vida, y que nazis eran los que me torturaron, no yo. Entonces, y que en Uruguay damos la cara para discutir nuestras ideas, y que yo sepa, en Uruguay los comunistas no hemos perseguido a nadie, por las dudas. No, hablaba de los comunistas a nivel mundial, porque no me vas a No, negar está lo bien. que es No, Cuba, yo lo sí que es lo niego. Vietnam, Y Cuba lo no que es es nazi, China, Vietnam lo que es... no es Bueno, por nazi, eso, es para ni otro persigue día ni igual. está bien, pero digo, tampoco me parece que se pueda dejar pasar así nomás. No, está bien. Yo Es tranquilo, así. soy liberal, no tengo esos problemas. Yo soy comunista de mucha honra. No, pero la otra discusión que queda para otro día, porque ahora el tiempo sí que se fue, es si seguimos el razonamiento de venir, si habilitamos todas las formas de expresión de, por ejemplo, los movimientos nazis, nos exponemos, por ejemplo, a la posibilidad de que ganen elecciones y terminen gobernando un país, Uruguay, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en un debate abierto No. un nazi le gana a No, cualquiera no que lo sostenga sé. la libertad? No lo sé. Bueno, pero entonces, No lo sé, pero pero- la democracia no, en que si, pero- si logran convencer a la mayoría de la población de que la ideología nazi es acertada, nos merecemos perder todo. Bueno, pero- somos absolutamente Por estúpidos. eso, esta es otra parte del debate, ¿no? Y Esta es obviamente, otra parte. obviamente digo, si tú vivís en un sistema democrático, te expones a lo que la mayoría quiera hacer. Es que la tragedia en Europa es que están creciendo por vía Europa- electoral. Pero Europa están se van creciendo, acercando, están ¿no? creciendo porque se ha adoptado la línea de declararlos inexistentes, prohibidos, irritos y nulos, y ahí crecen.